Es el año 1848. El sol arde en lo alto y la tierra alcanza los 39 grados centígrados. El sudor corre por la frente mientras golpea las rocas con un viejo pico. De repente, algo brilla. Una pepita dorada, pequeña pero resplandeciente, se asoma entre el polvo. Todo ha valido la pena. Has viajado más de 3000 kilómetros, dejando atrás familia, amigos y hogar, por cumplir una promesa de riqueza. Y fue así, con fuerza de voluntad, sudor y esperanza, como comenzó el mito del lejano oeste. La fiebre del oro, conocida también como la fiebre amarilla, encendió una chispa que cambiaría para siempre la historia. Todo empezó en enero de 1848, en un molino de madera llamado Sutter's Mill, a orillas del río American, en California. James Marshall, un carpintero, descubrió partículas doradas en el agua mientras trabajaba. Al principio dudó. ¿Sería realmente oro? Pero pronto la confirmación llegó, y con ella la noticia que se esparció como pólvora. El descubrimiento no fue planeado, fue un golpe del destino, y ese destino arrastraría al mundo entero hacia las tierras del oeste. El rumor comenzó tímido, entre campesinos y vecinos, pero cuando los periódicos de San Francisco y después los de la costa este confirmaron la noticia, la fiebre explotó. La frase «oro en California» se convirtió en una obsesión. Para 1849, miles de personas habían dejado todo atrás. Hombres, mujeres y hasta familias enteras se lanzaron a la aventura. Los llamaron 49, porque ese fue el año en que el éxodo alcanzó su punto más alto. Y no fueron solo estadounidenses, ingleses, franceses, chinos, mexicanos, chilenos y hasta australianos. Viajaron al Nuevo Dorado. Pero llegar no era tarea fácil. Los que viajaban en barco podían tardar hasta 6 meses, bordeando todo el continente sudamericano por el peligroso Cabo de Hornos, enfrentando tormentas, naufragios y el hambre en alta mar. Los que tenían más recursos optaban por una ruta más corta. Desembarcaban en el Istmo de Panamá, lo cruzaban a pie o en mula en medio de una selva plagada de mosquitos, enfermedades tropicales y bandidos, y luego tomaban otro barco rumbo a San Francisco. Muchos no sobrevivían a esa travesía. El calor sofocante, las fiebres mortales y la falta de agua potable cobraban la vida de cientos de aventureros. Y estaban también los más valientes, o los más desesperados, que emprendían el viaje por tierra desde el este de Estados Unidos. Durante meses, enormes caravanas de carretas avanzaban lentamente a través de ríos caudalosos, praderas interminables, montañas heladas y desiertos abrasadores. Era un trayecto de casi 5000 kilómetros. La falta de alimentos, las epidemias como el cólera y la disentería, los ataques de asaltantes y la amenaza de animales salvajes eran parte del día a día. Muchos niños nacían en el camino y otros tantos morían sin siquiera haber llegado a su destino. Los cementerios improvisados al borde de los senderos eran testigos silenciosos del costo del viaje. Cada cruz de madera representaba un sueño que quedó a mitad de camino. Sin embargo, por cada tumba había una docena de nuevos aventureros que se lanzaban a la ruta, convencidos de que el oro brillaba lo suficiente para justificar cualquier sacrificio. Era una peregrinación masiva en busca de un nuevo futuro. Un éxodo que transformó para siempre el mapa humano de América. La fiebre del oro no solo atrajo a buscadores de fortuna. Con ellos llegaron comerciantes astutos que supieron que, en muchos casos, era más rentable vender herramientas que usarlas. Picos, palas, botas resistentes, ropa y víveres se ofrecían a precios altísimos en los campamentos. Mientras los mineros pasaban meses lavando arena sin encontrar nada, algunos mercaderes se hacían ricos en cuestión de semanas. Un saco de harina podía costar más que una pepita pequeña de oro, y un simple huevo podía venderse por el equivalente a varios dólares de hoy.
También aparecieron banqueros y prestamistas que financiaban expediciones enteras, cobrando intereses imposibles. Los ingenieros y empresarios vieron en esta migración masiva la oportunidad de conectar California con el resto del país, y así nacieron los primeros proyectos del ferrocarril transcontinental. El oro no solo movía a los hombres, también movía el acero, la madera y la economía de una nación entera que miraba hacia el oeste. Pero donde hay riqueza, también llega el crimen. El territorio era salvaje, sin leyes claras ni autoridades suficientes. Los forajidos aparecían en los caminos para robar a quienes llevaban provisiones o pepitas de oro. Los pistoleros ofrecían su fuerza al mejor postor, y los estafadores organizaban apuestas, timbas y trampas con cartas marcadas para desplumar a los ingenuos. La justicia era rápida y brutal, a veces un duelo al amanecer, otras una horca improvisada en el centro del pueblo. Fue en esta mezcla explosiva, mineros desesperados, comerciantes ambiciosos, ingenieros visionarios, banqueros oportunistas y bandidos sin escrúpulos, donde nació la imagen del lejano oeste. Un territorio indómito, lleno de oportunidades, pero también de violencia, donde la línea entre héroe y villano se desdibujaba en cada disparo, en cada trato, en cada pepita encontrada. Así se forjó el mito que aún hoy conocemos, el del viejo oeste, un lugar tan real como legendario. Detrás del brillo del oro había un lado oscuro que rara vez se contaba en los periódicos. Las comunidades nativas americanas, que por siglos habían habitado esas tierras, fueron desplazadas sin piedad. Sus ríos fueron contaminados por los métodos de extracción, sus bosques talados y sus aldeas arrasadas. La minería, que prometía riqueza para unos, significó destrucción para ellos. Los nativos fueron perseguidos, expulsados y en muchos casos asesinados en enfrentamientos brutales. Lo que para unos era el nuevo mundo de oportunidades, para otros fue el principio del fin. Las enfermedades también jugaron un papel devastador. El contacto con los migrantes trajo epidemias de viruela, sarampión y cólera que arrasaron comunidades enteras. Pueblos que habían vivido durante generaciones fueron reducidos en cuestión de años a pequeños grupos diezmados. Las cruces improvisadas en medio de los campamentos no solo recordaban a los mineros caídos, también a los indígenas que nunca habían pedido participar en aquella fiebre amarilla. Y mientras unos pocos se llenaban los bolsillos, la mayoría de los buscadores de fortuna descubrían que la realidad era mucho más dura que la promesa. Miles pasaron años excavando sin encontrar más que polvo dorado, apenas suficiente para sobrevivir. Otros cayeron víctimas de estafas, minas falsas vendidas como tesoros, pepitas mezcladas con cobre para engañar compradores. La ambición humana no tenía límites. Incluso entre los propios mineros, solo una pequeña fracción logró hacerse realmente rica. La gran mayoría regresó a casa sin nada, con deudas y cicatrices físicas y emocionales. Para ellos, la fiebre del oro no fue un camino a la gloria, sino un sueño roto, un espejismo que consumió vidas enteras. El precio de aquella fiebre fue enorme. Riquezas concentradas en las manos de unos pocos y un legado de pobreza, explotación y desolación que aún hoy se recuerda en silencio.